Lawson, donde se encontraba en la modesta sala de estar del apartamento de Daniel Parker. No estaba frente a un extraño. Estaba frente al hombre que su empresa había destruido. El hombre cuya carrera había sido arrancada por atreverse a decir la verdad. El aire estaba cargado de tensión. Cada segundo se extendía como una eternidad mientras la hija de Emily Daniel observaba, ajena a la tormenta que se desataba entre ellos. El corazón de Rebecca latía con fuerza. Había entrado en salas de juntas llenas de multimillonarios y no se inmutó. Sin embargo, allí, frente a este hombre, todo su mundo se sentía frágil. Lo que estaba a punto de decir a continuación destrozaría la última esperanza o desencadenaría una redención que nadie vio venir. Quédate conmigo porque lo que suceda después sacudirá todo lo que creía saber sobre el perdón y las segundas oportunidades. No tengo dinero. ¿Puedo arreglarte el motor? La voz era débil, casi ahogada por el viento de octubre, pero tenía una fuerza que dejó a Rebecca Lawson paralizada. Se apartó del capó humeante de su Mercedes averiado y se quedó mirando a la niña que estaba a pocos metros de distancia. Emily Parker, de 8 años, parecía haber salido de otro mundo. Llevaba los vaqueros rotos por las rodillas, las zapatillas cubiertas de barro seco y sus pequeñas manos ennegrecidas con manchas de aceite que parecían demasiado permanentes para lavarlas. Llevaba el pelo recogido en una coleta con lo que parecía una goma elástica de periódico. Sin embargo, sus grandes ojos color avellana eran firmes, llenos de una confianza casi desconcertante. Rebecca, directora ejecutiva de Lawson Automotive, una de las mujeres más poderosas de la industria estadounidense, sintió que se le aceleraba el pulso. No estaba acostumbrada a que se le acercaran desconocidos, y mucho menos niños con manos que parecían sacadas de un taller mecánico. «Disculpe», preguntó Rebecca con voz fría, aún con el teléfono en la mano. Acababa de colgarle al operador del servicio de asistencia en carretera, quien le había dicho que una grúa tardaría al menos 2 horas en llegar a esa desolada parada de la Interestatal 40. «Se le ha fundido el radiador», dijo Emily con naturalidad, señalando el pequeño charco verde que se formaba debajo del coche. «Podría ser la carcasa del termostato. Quizás solo sea una junta, pero está perdiendo refrigerante. No podrá recorrer ni 1 kilómetro más». Rebecca parpadeó, desorientada. «¿Cómo sabe que oí los golpes cuando entró?», respondió Emily con voz tranquila, como si diagnosticar coches de lujo le fuera tan natural como a otros niños nombrar cartas Pokémon. «Los ingenios hablan. Solo tiene que escuchar». Las palabras le provocaron un escalofrío en la espalda. Volvió a observar a la chica. Una sudadera ajustada, 2 tallas más grande, zapatillas que apenas se le sostenían, y sintió una extraña curiosidad que no podía explicar. «Deberías estar en la escuela», dijo Rebecca con cuidado. «Maestra, día de trabajo», respondió Emily, sin apartar la vista del coche. «No hay clases». Luego, tras un instante, añadió, «Además, aprendí más de motores que de libros de texto». Rebecca apretó los labios. Su instinto le gritaba que se quitara de encima a la niña, se refugiara en la seguridad de su lujoso vehículo y esperara la grúa. Pero algo en el tono de Emily, una mezcla de esperanza y orgullo, la detuvo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rebecca. «Emily Parker». El apellido la golpeó como una bofetada. «Parker». Conocía ese nombre. Sintió una opresión en el pecho. Daniel Parker. El padre de Emily había sido empleado de la planta de Lawson Automotives en Riverton. Había expuesto violaciones de seguridad que le costaron millones a la empresa de Rebecca en retrasos y demandas. La propia Rebecca había firmado los papeles que garantizaban que Parker nunca volvería a encontrar trabajo en Riverton. Su nombre había circulado discretamente por las redes de la industria, lo habían incluido en la lista negra, y allí estaba su hija. Rebecca apretó el teléfono con más fuerza. La medida segura y lógica era obvia: refugiar a la niña, esperar la grúa y no mencionarle este encuentro a nadie. Pero al mirar fijamente a los ojos serios de Emily,
sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Mi papá me enseñó algunas cosas antes. La voz de Emily se apagó antes de lo que Rebecca preguntó. La mirada de Emily parpadeó y luego se estabilizó antes de que él no pudiera más. Rebecca no insistió. Algo en la voz de la niña dejaba claro que la respuesta tenía más peso del que una niña de 8 años debería soportar. En cambio, Rebecca forzó una sonrisa. ¿Crees que puedes arreglar mi coche? Los ojos de Emily se iluminaron como faros en la oscuridad. Podría hacerlo funcionar lo suficiente para llegar al taller de Franklin Harris, a 16 kilómetros de aquí. Es el mejor mecánico de Riverton. Y de verdad. Ha sido bueno con mi padre y conmigo. La mente racional de Rebecca gritó. Esto era una locura. Responsabilidad, riesgo, imagen pública. Pero su instinto le susurró algo más. ¿Qué necesitas?, preguntó Rebecca. Emily abrió la boca con incredulidad. ¿Me dejarías intentarlo? Convénceme, dijo Rebecca, cruzándose de brazos. La chica sonrió y, por un momento, su ropa gastada y sus manos manchadas de aceite no pudieron ocultar su alegría. Necesitaré refrigerante, algo para sellar la grieta. Víctor, me refiero a George Miller. Es mecánico en Riverbend Bridge. Me enseñó este truco con claras de huevo y pimienta. Sonidos W. Pero funciona al menos por un tiempo. Rebecca arqueó una ceja. ¿Huevos? ¿Pimienta? ¿Ese es tu plan de reparación? Emily asintió rápidamente. Las claras de huevo se endurecen al tocar el metal caliente. Los tapones de pimienta, pequeños agujeros. Los camioneros lo usan todo el tiempo. Te llevará hasta el taller de Harris. Por primera vez ese día, Rebecca rió. Una risa de verdad, no la educada risa que usaba en las juntas de accionistas. ¿Y cómo piensas pagar estos suministros? Emily. No tengo dinero, dijo Emily con voz firme y mirada firme. Por eso pregunté. ¿Puedo arreglarte el motor? Las palabras flotaban en el frío aire de octubre como un reto. Rebecca observó a la chica, buscando un rastro de miedo o incertidumbre, pero Emily se mantuvo erguida, orgullosa, de una manera que a Rebecca le dolió el pecho. Bien, dijo Rebecca al fin. Pero me vas a enseñar todo lo que haces. Sí, señora, dijo Emily prácticamente. Rebotó. Hay un supermercado al otro lado del estacionamiento. Necesitaremos refrigerante, huevos y pimienta. Vamos. Rebecca siguió a la niña a la tienda con luz fluorescente. Un lugar que olía a café rancio y aceite de motor. La gente miraba fijamente al multimillonario director ejecutivo con traje sastre junto a una niña desaliñada con zapatillas deportivas ajustadas a los lados. En el mostrador, el empleado miró a Emily de arriba a abajo con abierta sospecha. Serán $18,75, dijo con un tono cargado de duda. Rebecca le entregó su tarjeta platino sin inmutarse, pero vio que los hombros de Emily se tensaban ante la mirada despectiva del hombre. Afuera, el viento levantaba hojas quebradizas esparcidas por el asfalto agrietado. Emily aferró la bolsa de provisiones como si fuera un tesoro. ¿De verdad crees que esto funcionará?, preguntó Rebecca, incapaz de contenerse. Emily la miró tan seria que silenció sus dudas. Los ingenieros no mienten. De vuelta en el Mercedes, Rebecca observó cómo Emily cascó huevos en un vaso de papel, separando las claras con manos expertas. Sus deditos se movían con una precisión que sobresaltó a Rebecca. Mi papá cocinaba todos los domingos por la mañana antes de que las cosas cambiaran, dijo Emily en voz baja, batiendo las claras con un tenedor de plástico. Preparaba los mejores huevos revueltos. Dijo, la comida y los motores no son tan diferentes. Ambos necesitan los ingredientes correctos, el momento oportuno. Rebecca tragó saliva con dificultad, consciente de repente de que su Armani le sentaba bien. Sus millones, todos, parecían papel en comparación con la silenciosa resiliencia de esta niña. Minutos después, Rebecca se sentó al volante,
pisando el acelerador como Emily le había indicado, manteniendo las revoluciones constantes mientras la chica vertía la extraña mezcla en el radiador. Se elevó vapor, con un extraño aroma a huevo cocido y pimienta. Rebecca no podía creer lo que estaba haciendo, siguiendo los consejos de reparación de un alumno de tercer grado en un estacionamiento. Pero cuando el motor se estabilizó al calmarse el rugido áspero, su corazón dio un vuelco. «Lo lograste», susurró Rebecca. Emily sonrió, la lluvia goteando de su cabello mientras las primeras gotas comenzaban a caer con más fuerza. «Te dije que no la presionaras demasiado. Ella te llevará a casa de Harris». Rebecca se recostó mirando a la chica que acababa de salvar sus miles de dólares y horas de espera. Una niña de 8 años con las manos manchadas de aceite que se comportaba como una maestra mecánica. Una niña cuyo padre, Rebecca misma, había arruinado. Y por primera vez en años, Rebecca Lawson sintió que algo se agitaba en su pecho, culpa y tal vez algo parecido a la esperanza. La tormenta se desató en un trueno veloz que resonaba sobre la carretera. Rebecca miró a Emily, quien temblaba en su fina sudadera, y sin pensarlo, abrió la puerta del pasajero. «Sube», dijo suavemente. «Te llevaré a casa». Emily dudó, como si no estuviera segura de si confiar en la oferta. Luego, con un leve asentimiento, subió. Rebecca no tenía ni idea de que, al dejar subir a esa niña a su coche, acababa de entrar en una historia que desmoronaría su imperio, pondría a prueba su conciencia y cambiaría sus vidas para siempre. Rebecca Lawson nunca pensó que se encontraría conduciendo por la Interestatal 40 con una desconocida de 8 años sentada. A su lado, la lluvia goteaba sobre los asientos de cuero de su Mercedes. La pequeña figura de Emily Parker parecía casi absorbida por el lujoso interior, pero su presencia llenaba el coche con una energía que Rebecca no había sentido en años. La chica hablaba de motores como los poetas hablan del amor. Cada pistón y válvula descritos con reverencia, cada vibración traducida en significado. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante contra la tormenta que se disipaba, justo lo suficiente para que Rebecca vislumbrara el letrero brillante del taller de Franklin Harris. Entró en el aparcamiento de grava. Su costoso coche parecía absurdamente fuera de lugar entre camionetas destartaladas y sedanes oxidados. «Aquí está», dijo Emily, con la voz radiante de orgullo. «Señor Harris te cuidará». Rebecca apretó el estómago con una inquietud que no podía identificar. Un hombre corpulento con un mono manchado de aceite salió de la bahía más cercana, limpiándose las manos con un trapo. Llevaba el pelo canoso muy corto, sus ojos agudos con la inteligencia cansada de alguien que ha estado presente demasiadas veces. Los habladores astutos se dejan engañar fácilmente. Emily Parker, el hombre bramó, su rostro suavizándose hasta adquirir una expresión casi paternal. «¿Qué demonios haces bajando de un Mercedes en medio de una tormenta?» «Hola, señor Harris», llamó Emily alegremente. «Soy la señora Lawson». Su coche se averió en la carretera. Lo arreglé lo justo para que pudiera venir. La mirada del hombre se deslizó hacia Rebecca. Su expresión se tensó. «Lawson», repitió lentamente, como en Lawson Automotriz. Rebecca sintió que se le secaba la garganta. «Sí», admitió, dando un paso al frente con la mano extendida. «Rebecca Lawson». Su apretón de manos fue breve. Su palma callosa rozó la de ella con fuerza. «¿Cuál parece ser el problema?» «La carcasa del termostato está rota». Emily intervino antes de que Rebecca pudiera hablar. «Lo sellé con huevos y pimienta, pero necesita una pieza nueva». Harris arqueó las cejas. «El truco de George Miller, ¿eh?» Miró hacia el fondo del garaje, donde una figura delgada con una chaqueta desgastada apilaba herramientas con meticuloso cuidado. «Supongo que te ha estado enseñando algo más que teoría». Rebecca siguió su mirada y se quedó paralizada. George Miller, el mecánico sin hogar que Emily había mencionado. Observó cómo el hombre se movía con la precisión de un cirujano, cada herramienta colocada exactamente donde debía estar,
sus manos firmes a pesar del peso de los años y las dificultades. Harris volvió a mirar a Rebecca. ¿Por qué no hablamos en mi oficina mientras Emily molesta a George con sus interminables preguntas? Tú y yo necesitamos hablar. Rebecca se dejó llevar a la estrecha oficina en la esquina del garaje. Las paredes estaban cubiertas de calendarios descoloridos y fotografías amarillentas de coches clásicos. Una cafetera destartalada burbujeaba en una placa caliente, llenando la habitación con el olor a café quemado. Harry se sirvió una taza y luego se sentó detrás de su escritorio, con la mirada curtida fija en ella. Entonces, señora Lawson, ¿qué trae al director de Lawson Automotive a mi taller, acompañado por una niña cuyo padre usted vetó de cualquier trabajo decente en este condado? La franqueza de sus palabras la impactó más de lo que esperaba. No perdí el aliento negándolo. Harris intervino bruscamente. Daniel Parker es uno de los mejores hombres que he conocido. Mantenía su camioneta funcionando como un reloj, pagaba sus facturas a tiempo y nunca pidió un descanso. Entonces, un día, denuncia las violaciones de seguridad en su planta de Riverton, y de repente, no lo contratan para hacer hamburguesas. ¿Me dice que es una coincidencia? Las manos de Rebecca se cerraron alrededor de los reposabrazos de la silla. Había oído versiones de esta historia en declaraciones cuidadosamente depuradas por abogados, pero escucharla cruda de alguien que había visto a Daniel luchar despojó a las excusas. No estoy aquí para hacerles daño, dijo en voz baja. Emily me encontró cuando mi coche se averió. Me ayudó más de lo debido. Harris se inclinó hacia adelante, en voz baja. Esa niña vino a mí el mes pasado pidiéndome trabajos esporádicos. Tiene 8 años y está intentando ganar dinero para comprarle un regalo de cumpleaños a su padre porque no pueden permitírselo. ¿Te parece que esa es la vida que debería tener una niña? A Rebecca le dolía el pecho. No. Harris repitió con la mirada. Así que te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué estás aquí? Porque te diré esto, no te dejaré entrar en la vida de esa familia solo para tranquilizarte. Rebecca abrió la boca para responder, pero unas voces fuera de la oficina llamaron la atención de ambos. A través de la ventana sucia, vio a Emily señalando animadamente una pieza de motor mientras George Miller asentía pacientemente, explicando algo con gestos amables. El vínculo entre ellos era evidente. No era caridad. Era respeto de mentor. Un hombre olvidado enseñando a un niño que se negaba a ser doblegado. Es extraordinaria, susurró Rebecca sin querer. Es la hija de su padre, respondió Harris con firmeza. Daniel Parker tiene más integridad que cualquier ejecutivo que haya conocido. ¿Quieres devolverle la oportunidad que le robaste? Las palabras la hirieron profundamente porque sabía que Harris tenía razón. Momentos después, Rebecca salió al garaje principal. El olor a aceite de motor y lluvia impregnaba el aire. Emily levantó la vista de la llave dinamométrica que George le mostraba, con el rostro radiante de emoción. Señora Lawson, ¿sabía que el motor AMG tiene más de 500 caballos de fuerza? Las pequeñas manos de Emily imitan el movimiento de los pistones al disparar. Es como una sinfonía cuando funciona bien. Rebecca forzó una sonrisa. Es impresionante, Emily. Pero sentía un gran pesar. Cuando Harris le entregó el presupuesto de la reparación, Rebecca no se inmutó ante el costo. En cambio, añadió, y cargue también en mi factura cualquier reparación que necesite la camioneta de Daniel Parker. Harris frunció el ceño. No quiere su caridad. Entonces ya me lo pago por la consulta de su hija, dijo Rebecca con firmeza. Ella me salvó hoy. Merece ser compensada. Por primera vez, la expresión de Harris se suavizó. Eso sí podría funcionar. Rebecca pasó su tarjeta, pero su mente ya estaba en otra parte. No podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro de Emily cuando hablaba de motores ni la certeza de que el futuro de esta niña pendía de un hilo debido a las decisiones que Rebecca había tomado. Llevando a Emily a casa más tarde esa noche. El Mercedes de Rebecca entró en el estacionamiento de los apartamentos Maplewood.
El complejo se veía descuidado, con las paredes de ladrillo manchadas y el patio de juegos oxidado. Emily señaló con orgullo un apartamento en el segundo piso con una puerta pintada de amarillo. Mi papá la pintó, dijo en voz baja. Mamá siempre decía que el amarillo era el color más feliz. A Rebecca se le hizo un nudo en la garganta. A través del parabrisas manchado por la lluvia, pudo ver el balcón con macetas y una silla de niño pegada con cinta adhesiva. Incluso en la pobreza, Daniel Parker había infundido dignidad en su hogar. ¿Te gustaría subir a conocerlo?, preguntó Emily de repente. Su tono era esperanzador, pero había vacilación en sus ojos, como si no estuviera segura de que ese poderoso desconocido entrara alguna vez en su mundo. Rebecca dudó solo un momento antes de asentir. Me encantaría. No tenía ni idea de que subir esas escaleras hacia la puerta amarilla sería el comienzo de una batalla que destrozaría su mundo. Esa puerta amarilla parecía brillar con más intensidad que el cielo tormentoso del atardecer. Rebecca Lawson se quedó paralizada al pie de la escalera, mirando la pintura desconchada y la bombilla parpadeante sobre el rellano. Emily Parker tiró suavemente de su manga, animándola a subir. Para una mujer acostumbrada a los focos de atención de las salas de juntas y a los titulares, Rebecca se encontró temblando como una niña a punto de confesar un secreto. Se había enfrentado a inversores con miles de millones en juego sin despeinarse. Sin embargo, la idea de enfrentarse a Daniel Parker, un hombre honesto al que había perjudicado sin saberlo, le hacía latir el corazón con fuerza como si estuviera a punto de estallar. Emily abrió la puerta de golpe y gritó: «Papá, he traído a alguien a casa». Su voz transmitía la alegría de una niña que no tenía ni idea de que el mundo de los adultos podía ser cruel. Dentro del pequeño apartamento olía ligeramente a estofado y aceite de motor. Una modesta lámpara brillaba en un rincón, iluminando muebles desgastados, remendados con amor en lugar de dinero. En el sofá estaba sentado Daniel Parker, con el pelo oscuro con canas y la figura delgada por años de duro trabajo. Levantó la vista lentamente, entrecerrando los ojos con sorpresa al ver a Rebecca cruzar nerviosamente el umbral. «Esta es la señora Lawson», anunció Emily con orgullo. «Es ella a quien se le averió el coche. La ayudé y ella nos ayudó a volver». Rebecca se aclaró la garganta. «Señor Parker. Daniel, te debo más que una presentación. Te debo una disculpa». Daniel dejó a un lado la herramienta que había estado remendando. Su voz era baja y firme, pero cargaba con el peso del agotamiento. «Sé quién es usted, señora Lawson. Sé lo que su empresa me hizo. Así que, adelante, diga lo que vino a decir». Las palabras le perforaron el pecho, pero Rebecca no se inmutó. «Tenías razón al hablar sobre los problemas de seguridad en la planta de Riverton. Tenías razón al proteger a tus compañeros, y estuvo mal, profundamente mal, que la empresa te silenciara y destruyera tu carrera. No puedo borrar eso, Daniel, pero puedo hacer algo ahora. Quiero arreglarlo». El silencio llenó la habitación, roto solo por el burbujeo del estofado en la estufa. Emily los miró con los ojos muy abiertos, percibiendo la tensión, pero sin comprenderla del todo. Daniel se recostó lentamente. «¿Crees que una disculpa arregla años de lucha por poner comida en el plato de mi hija? ¿Crees que el dinero puede recuperar las noches en que Emily se acostaba con hambre o las mañanas en que llevaba zapatos agujereados para ir a la escuela?» Las manos de Rebecca temblaron. «No, el dinero no puede curar esas heridas, pero la acción sí. El cambio sí. No quiero darte caridad, Daniel. Quiero darte una plataforma, una voz. Quiero que lideres una nueva iniciativa, una que garantice que ningún denunciante de Lawson Automotive ni de ninguna empresa con la que colaboremos vuelva a ser silenciado. Tendrás recursos, autoridad y protección». Y Emily, la voz de Rebecca se quebró ligeramente al mirar a la niña. Emily crecerá orgullosa de un padre que cambió una industria. Daniel la miró fijamente, con la mandíbula apretada. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no? Cuando más lo necesitaba». «Rebecca,
Tragó saliva con dificultad. Porque a veces la verdad no se abre paso hasta que está en tu sala mirándote a los ojos. Emily me recordó hoy cómo es la integridad. Me recordó algo que perdí en el camino. Durante un largo momento, Daniel no dijo nada. La tormenta afuera azotaba el viento, haciendo vibrar los cristales como si el universo mismo contuviera la respiración. Finalmente, Daniel exhaló con voz áspera. Lo consideraré. No por ti, ni por Lawson Automotive, sino por mi hija y por la gente que todavía trabaja en esas fábricas. Rebecca asintió, con el alivio llenando su pecho. Es todo lo que pido. Los días se convirtieron en semanas, y lo que comenzó como una alianza incómoda se convirtió en algo transformador. Daniel aceptó el puesto, pero en sus propios términos. Exigió transparencia, plena responsabilidad en un reconocimiento público de los errores del pasado. Rebecca sorprendió a la prensa cuando estuvo a su lado en una conferencia de prensa, admitiendo los fracasos de la compañía y prometiendo una nueva era de reformas. Los inversores quedaron boquiabiertos. Los periodistas garabateaban furiosamente. Pero lo que el mundo vio con más claridad fue a un hombre que una vez había aplastado por el sistema, ahora de pie junto a la misma mujer que lo había ayudado a quebrarse. Emily sonreía radiante desde la primera fila, sus pequeñas manos aplaudiendo con entusiasmo, sus ojos brillando de orgullo. Para ella, no se trataba de corporaciones ni de demandas. Se trataba de ver a su padre finalmente reconocido como el hombre que siempre había creído que era. Con el paso de los meses, Rebecca se hizo amiga de los Parker. Visitaba su apartamento a menudo, aunque finalmente insistió en ayudarlos a mudarse a una casa mejor con más espacio para los libros, las herramientas y la creciente colección de piezas de motor de Emily. El sueño de Emily de convertirse en ingeniera mecánica de repente se sintió menos una fantasía y más una promesa por cumplir. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte y teñía de madera de arce y oro, Rebecca se sentó en el porche junto a Daniel. Emily estaba en el césped, y su risa resonaba mientras intentaba arreglar la bicicleta de un vecino con la ayuda de George Miller. «Qué curioso», dijo Daniel en voz baja, bebiendo de una taza de café desportillada. «Pensaba que mi vida había terminado cuando tu empresa me puso en la lista negra. Resulta que solo era el principio». Rebecca sonrió, las líneas de culpa en su rostro se suavizaron. «Y yo solía pensar que el éxito se medía en dólares y titulares. Resulta que se mide en momentos como este». Por primera vez en años, Rebecca Lawson sintió algo que no sabía que le faltaba. No solo había reparado su coche aquella noche de tormenta. Había reparado una vida. Y en el proceso, había comenzado a reparar su propia alma. La tormenta que una vez la trajo a casa de los Parker había pasado. Ahora, en su lugar, reinaba una calma tan profunda que parecía gracia. Y Emily, con las mejillas engrasadas y la alegría en su risa, fue la prueba viviente de que a veces las manos más pequeñas pueden impulsar los cambios más grandes. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Y ustedes? ¿Creen que las personas realmente merecen segundas oportunidades, sin importar cuánto hayan fracasado en el pasado? ¿Creen que Rebecca hizo lo suficiente para corregir las cosas o debería haber ido aún más lejos? Si esta historia les conmovió, comenten el número 100 abajo. Cuéntenos desde qué parte del mundo la están viendo. Y no olviden compartir esta historia con alguien que crea en la esperanza, la redención y el poder del cambio. Poder de